Bueno, hola chicos, ¿cómo les va? Les voy a dar una serie de indicaciones para que puedan resolver las actividades que les estuve mandando acerca de números enteros. En la primera actividad, primero vamos a repasar el concepto de números enteros. Los números enteros es un conjunto que está formado por el 0, por los números positivos, que es lo que nosotros ya conocemos como números naturales, y lo que se agrega a este nuevo campo de números son los números negativos. En la recta numérica vamos a tener ubicado el 0, a la derecha del 0 vamos a tener ubicados todos los números positivos y a la izquierda del 0 vamos a tener ubicados todos los números negativos. Esa es la ubicación en la recta numérica. Y varios puntos a tener en cuenta para establecer quién es mayor o menor que qué otro número. Por ejemplo, cualquier número positivo siempre va a ser mayor que cualquier número negativo. Es decir, por ejemplo, el 2, que es un número positivo, va a ser mayor, por ejemplo, que el menos 3. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el 3 y el menos 4, como el 3 es positivo, entonces el 3 es mayor a menos 4. El 0 siempre es mayor que cualquier número negativo. Si yo tengo el 0 y tengo el menos 100, el 0 va a ser mayor. Entonces, por ejemplo, si tengo el 0 y el menos 6, el 0 es mayor que el menos 6. Y otra de las cuestiones a tener en cuenta es que entre dos números negativos siempre va a ser mayor aquel que más cerca esté del 0. Por ejemplo, si yo tengo el menos 1 y tengo el menos 3 y quiero saber cuál de esos dos es mayor, mayor va a ser el menos 1 porque el menos 1 es el que más cerca está del 0. Si yo tengo, por ejemplo, el menos 2 y el menos 4, el menos 2 va a ser mayor que menos 4 porque menos 2 es el que más próximo está al 0. ¿Sí? Bueno, otra de las cuestiones a tener en cuenta, que también lo he visto en las actividades, un número entero negativo siempre representa una pérdida, un gasto, una deuda, y el número positivo representa por lo general lo que tengo, si subo. Entonces, cuando tienen problemas en donde tienen que transcribir esa situación mediante un número entero, tengo que tener en cuenta ese tipo de cuestiones. Por ejemplo, el ascensor está en el 5.º piso. Esto yo lo represento con el entero 5. Si me dice, el ascensor está en el segundo subsuelo, quiere decir que bajo. Entonces lo represento con el menos 2. Si me dice, tengo una deuda de 1.000 pesos, la palabra deuda ya me implica un saldo negativo. Entonces, la deuda la represento con el menos y luego pongo el número, el importe. Si me dice, mi saldo es de 1.500 pesos, mi saldo es lo que yo tengo a favor. Entonces, esto lo represento con un positivo y 1.500, que sería el número. Cuando se trata de un número positivo, o bien puedo escribir el número, por ejemplo, yo estoy hablando del positivo 2, entonces lo puedo escribir de esta forma, o bien simplemente poner el número y no hace falta aclarar que es positivo. Que no tenga el signo ya se sobreentiende que es un número positivo. También aclaro esto porque muchas de las actividades que estuve corrigiendo tenían errores. Si bien el número lo representaban bien, faltaba colocar el negativo o el positivo. Por eso hago este tipo de aclaración. Bueno, en otra actividad teníamos que trabajar lo que es el módulo o valor absoluto. ¿Qué es el módulo o valor absoluto de un número? Bueno, por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero calcular el valor absoluto de estos números que tenemos acá. La forma en la que se escribe el valor absoluto o el módulo siempre van a aparecer estas dos barritas. No son paréntesis, porque a veces de tanto transcribir uno va perdiendo la forma y se piensa que es un paréntesis. Si yo quiero saber el valor absoluto de menos 1, yo lo que en realidad quiero saber es cuál es la distancia que hay entre menos 1 y 0. Esa es la definición de valor absoluto. Entonces, por ejemplo, me voy a ubicar en el menos 1. Acá tenemos el menos 1. Yo quiero saber la distancia que hay de menos 1 a 0. Entonces, por ejemplo, ahí llega el 0. De menos 1 al 0 tengo un lugar de distancia.
Si yo quiero saber el valor absoluto de 1, tengo que hacer lo mismo. Tengo que calcular la distancia de 1 al 0. Acá está el 1, ya llegué al 0. O sea que también es 1. Si yo quiero calcular el valor absoluto de menos 3, me ubico en menos 3 y tengo que contar la distancia que hay de menos 3 al 0. 1, 2, 3. O sea que el valor absoluto de menos 3 es 3. Lo mismo si tengo el 3 positivo. Yo quiero calcular el valor absoluto de 3. Me ubico en 3 y tengo que contar hasta 0. 1, 2, 3. O sea que el valor absoluto de 3 es 3. Fíjense que el valor absoluto de menos 1 es 1. El valor absoluto de 1 es 1. Los números, menos 1 es negativo, 1 es positivo, pero fíjense que el resultado es el mismo, positivo. El valor absoluto de menos 3 es 3. Y el valor absoluto de 3 también es 3. Veamos qué pasa ahora si yo quiero establecer, por ejemplo, cuál de estos dos números es mayor. Ojo, porque acá yo tengo el módulo, o sea que primero tengo que resolver el módulo. El módulo de menos 1 es 1, por lo tanto, este módulo me da 1. Pero entre 1 y 2, 2 es más grande. Si yo tengo el módulo de 3 y 2 y quiero saber cuál de esos dos números es mayor, primero este valor absoluto o módulo lo tengo que resolver. El valor absoluto de menos 3 es 3. Y entre 3 y 2, 3 es mayor. Si yo quiero establecer cuál de estos dos números es mayor, si el valor absoluto de menos 4 o el valor absoluto de menos 3, primero los tengo que resolver. El valor absoluto de menos 4 es 4 y el valor absoluto de menos 3 es 3. Entre 4 y 3 sabemos que 4 es mayor, por lo tanto el valor absoluto de menos 4 es mayor que el valor absoluto de menos 3. Y veamos qué pasa ahora entre 0 y el valor absoluto de menos 2. Siempre tengo que resolverlo a este valor absoluto. El valor absoluto de menos 2 es 2. Por lo tanto, entre 0 y 2, 2 es mayor, por lo tanto el valor absoluto de menos 2 es mayor que 0. Estas aclaraciones las hago porque en las actividades que fui mirando hay muchos que se equivocaron en lo que es este tipo de ejercicios. Entonces, a los que les contesté y les remarqué que tenían errores en estos tipos de ejercicios, envío esta explicación para que puedan corregir eso que les marqué que estaba mal.